con poder cancelatorio de las obligaciones, instrumento fundamental de pago, en el sentido civilista de la palabra pago, cumplimiento íntegro de la prestación. Asimismo, nos hemos referido a las clases de dinero, dinero giral, dinero electrónico, dinero circulante, que es el que recurrentemente utilizamos. Y hemos dicho también que ese dinero integrado por monedas y billetes es administrado debidamente por el Banco Central y que tuvo en la evolución histórica un surgimiento aproximadamente en el siglo XVI, creación de bancos privados de emisión, cualquier banco privado podía emitir dinero. Eso generaba problemas de equivalencia entre el valor asignado al dinero por cada banco. Ante eso, y como consecuencia de los problemas que esto traía en el tráfico comercial nacional e internacional, pero también como consecuencia de un mayor desarrollo de las finanzas públicas, se consideró que era pertinente crear un banco central, siendo el primer banco central el Banco Central sueco. Y a ese primer banco central se le asignaron funciones que hoy día no tiene, como por ejemplo ser prestamista de última instancia en los gobiernos, asesor económico financiero en los gobiernos. Esas dos funciones ya no existen, pero todas las demás sí. Tener el monopolio de la emisión de los billetes y monedas, regular el crédito y la moneda, regular el tipo de cambio, administrar las reservas internacionales. Y luego se añadió otra muy importante, que es la información al país sobre la situación económica y financiera nacional. En el caso del Perú, hablamos de BCR de 1922 con una reforma en el año 32. Pasamos de un banco de la reserva a un banco central de reserva del Perú. Y desde el inicio, con esas características del dinero como bien mueble, bien corpóreo, bien divisible, bien regulado, la permanente importancia del rol de la política monetaria del Banco Central de Reserva, ese conjunto de lineamientos técnicos que ayudan a regular convenientemente la cantidad de dinero en el mercado, a veces para aumentar esa cantidad de dinero, política monetaria expansiva, a veces para reducirlo, política monetaria restrictiva. Y ambas clases de políticas con instrumentos de política muy claros. La tasa de interés, el encaje, el redescuento, las operaciones de mercado abierto y los límites de crédito. En el caso del interés, hemos dicho que el interés no es como se dice un porcentaje, sino que el interés es el precio del dinero. El precio del dinero, que es uno de los precios más importantes de la economía y de las finanzas. Y que significa también jurídicamente la retribución que paga el deudor frente al acreedor por haber recibido una facilidad crediticia de interés compensatorio, que si se paga fuera del plazo genera un interés moratorio por su carácter sancionador, y si no se ha pactado un interés moratorio ni compensatorio, se aplica la tasa de interés legal fijada por el BCE. Hemos dicho que cuando se expande la cantidad de dinero, una de las formas de hacerlo es disminuyendo la tasa de interés. Que cuando se busca disminuir la cantidad de dinero, una de las formas es incrementar el costo de la tasa de interés, el costo del dinero. Y ahí hemos pasado de políticas monetarias tradicionalmente represivas y restrictivas a políticas monetarias más liberalizadoras que han permitido que el BCR regule la tasa de interés de una manera más orientada por la oferta y la demanda, lo cual ha beneficiado al mercado monetario, al mercado crediticio, a la estabilidad financiera y monetaria. En el caso del encaje, el encaje es la obligación de conservar una suma de dinero determinada en el Banco Central de Reserva para asegurar la devolución de los depósitos del público.
Esa tasa oscila entre 8 y 10% regularmente, pero lo importante es entender su significado. Se conserva, se traslada al Banco Central de Reserva una suma de dinero para asegurar la devolución de los depósitos del público en épocas de normalidad del funcionamiento del banco. Mientras el banco funciona con normalidad, eso genera la pertinencia de la aplicación del encaje mínimo legal. Y voluntariamente los bancos pueden establecer un encaje marginal o un encaje adicional de naturaleza voluntaria. El cumplimiento de los deberes de encaje es una obligación de las empresas y entidades financieras, principalmente bancos, financieras, cooperativas y cajas municipales. Su incumplimiento, salvo que exista una situación de caso fortuito de fuerza mayor, origina la aplicación de multas, y el banco también remunera a los bancos, el Banco Central de Reserva remunera a los bancos cuando cumplen adecuadamente con ese nivel de encaje. De la misma manera, si se incrementa el encaje, se encarece el costo del dinero. El banco va a tener menor cantidad de dinero para prestar. En cambio, si el porcentaje de encaje se reduce, el banco va a tener mayor capacidad prestable y eso va a ayudar a la expansión del dinero. El encaje es intangible, inembargable, regulado por las normas del Banco Central de Reserva y de la Superintendencia, principalmente del BCR. Y es una obligación de los bancos conservar siempre conservar y mantener esa obligación de depositar en el BCR, porque de lo contrario eso sería una causal de disolución y liquidación del banco. Si por ejemplo, ese incumplimiento del encaje demorara un semestre, sería una causal de disolución y liquidación y afectaría la estabilidad financiera del banco. En el caso del redescuento, implica una nueva operación de descuento. Ese descuento que consiste básicamente en vender letras, facturas, pagarés al Banco Central de Reserva, cuando todavía resta un determinado tiempo para el vencimiento del título. El BCR, como nuevo propietario del título, puede ofrecerlo a otro banco en la Cámara de Compensación Electrónica, lo que se llama redescuento, o podría exigir él mismo, como nuevo acreedor de esos títulos, el 100% del importe contenido en el título. Cuando el Banco Central de Reserva compró el título valor, cuando el banco compró el título valor, estaba con un nivel de descuento de 30%. Valía $10,000, el banco lo compró en 7,000. Al ser el propietario y todavía no haber vencido el título, puede demandar el pago de los 10,000 importe del título. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es venderlo a otro banco en la Cámara de Compensación Electrónica. Y ahí es donde se aplica la tasa de redescuento. Tasa de redescuento que se aumenta va a encarecer las operaciones de redescuento y por lo tanto va a disminuir el nivel de liquidez. Entonces, dependiendo del interés de aumentar o disminuir la cantidad de dinero en el mercado, el BCR buscará la decisión más adecuada para incrementar o para reducir la tasa de redescuento. Los límites de crédito son una institución contenida en el derecho bancario internacional, en los convenios de Basilea, que buscan limitar el límite máximo de otorgamiento de crédito, los límites individuales también, para que el dinero, que es una importante mercancía, fluya de una manera más importante en el mercado y que atienda las necesidades financieras de mucha gente, que reúna los requisitos para acceder a ellas. Por lo tanto, el nivel
exacerbado de concentración crediticia no ayuda a los objetivos de la intermediación financiera. Y por lo tanto, la legislación bancaria fija esos límites y el Código Penal considera que la vulneración de esos límites es un delito financiero que debe ser debidamente reprimido. Y si eso genera esa concentración crediticia, genera la insolvencia del banco, esa constituye una circunstancia agravante. Entonces hay límites de crédito individual, 5% de patrimonio efectivo, límite de crédito global por tipo de operación, sobre giros, fianza, leasing. Y hay límites generales, el conjunto de operaciones de crédito directo, préstamos, créditos, más las de crédito indirecto, avales y fianza, no puede exceder de 11.5 veces el nivel del patrimonio efectivo. Entonces vemos ahí cómo el derecho penal se va modernizando en medio de su reconocida riqueza doctrinaria, modernizando para acoger nuevas figuras delictivas. La universidad tiene que estar siempre en armonía con su tiempo. Está muy bien estudiar los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, los delitos contra el honor, la libertad y el honor sexual, los delitos contra la administración pública, corrupción, voluntad popular, etc. Lesiones. Pero es muy importante analizar las nuevas figuras que atentan contra el orden económico y financiero, y esa es la razón de ser de la existencia del derecho penal económico y del derecho penal empresarial, y nunca cejaré en la necesidad de promover que ustedes tengan esa formación amplia en esas materias tan modernas del derecho penal. Bueno, de otro lado, entonces, con esos límites de crédito se aumentan, donde era 5%, es 10%, va a aumentar la cantidad de facilidades crediticias a esa persona individual, empresa o grupo empresarial. Y si en cambio se reducen los límites de crédito, va a haber menos operaciones de crédito, menos movimiento de dinero para personas, empresas y grupos empresariales. En el caso de las operaciones de mercado abierto, se trata de la voluntad de colocar bonos en el mercado con la finalidad de captar liquidez y esa liquidez destinarla a operaciones como por ejemplo la compra-venta de dólares en el mercado paralelo con la finalidad de estabilizar el precio de la moneda norteamericana cuando sube mucho el precio, ¿no? Entonces eso ayuda a estabilizar el mercado cambiario. Si la tasa de operaciones de mercado abierto se incrementa, van a haber menos operaciones de mercado abierto. Si la tasa de operaciones de mercado abierto disminuye, habrán más operaciones de mercado abierto, más movimiento de liquidez. Entonces la política monetaria no es ningún latín, no es ninguna complejidad, no es un sánscrito convertido en derecho. Es simplemente tiene una lógica. La lógica de las políticas monetarias es, cuando quieres reducir la cantidad de dinero, aumentas el costo. Cuando quieres aumentar la cantidad de dinero, reduces el costo del dinero y del crédito. Muy bien. Lo concreto es que hay un Banco Central de Reserva autónomo que no puede ser influenciado negativamente ni menos coartado por ningún poder del Estado, que es un Banco Central de Reserva que tiene que garantizar y proteger la estabilidad monetaria, y para el logro de ese objetivo central se requieren funciones como, por ejemplo, emitir informe exclusivo a la moneda, regular el crédito y la moneda en el sistema financiero, administrar las reservas internacionales, informar al país sobre la situación económica y financiera y regular el tipo de cambio. Entonces, no se puede, en forma alguna, escamotear, limitar la autonomía funcional del BCE. Autonomía funcional, autonomía para defender los fueros del manejo monetario. No es autonomía para que el BCR se meta en temas de comercio exterior, para que el BCR hable de cuál debe ser la política presupuestal del Perú. Ese no es su campo. Su campo es la defensa de la estabilidad monetaria. Y eso, felizmente, que en 35 años se ha respetado a cabalidad y el BCR ejerce responsablemente su autonomía. Y está integrado por un directorio de 7 miembros, 4 designados por el Ejecutivo, entre ellos el presidente, 3 designados por el Legislativo, que ratifica los 4 del Ejecutivo.
y esos miembros del directorio gozan de estabilidad, salvo que incurran en falta grave, en cualquiera de estas faltas. Primero, aprobar, autorizar que otra vez se reimplante en el Perú el tipo de cambio diferenciado, dólar MUC. Uno. Dos, que el BCR le otorgue créditos al gobierno. Esa fue una de las causas del gran nivel de inflación 85-90. Eso ya no puede volver a darse. Y tercero, el Banco Central de Reserva se llama banco, pero no tiene la funcionalidad de un banco privado. Entonces, su finalidad no es otorgar crédito. Su finalidad es estabilizar la moneda, su finalidad es realizar operaciones internacionales que ayuden a equilibrar su posición de cambio, su posición de tesorería internacional, pero no es banco en el sentido de operaciones pasivas, operaciones activas o neutras o de servicio. Su función es para estabilizar la moneda. Y además, ese rol autónomo del BCR, ese rol técnicamente alcanzado desde la llegada a la presidencia del Banco Central por Julio Velarde, indudablemente es una garantía para el desarrollo económico y financiero del país. La estabilidad monetaria es un presupuesto para alcanzar posteriormente el mejor marco de estabilidad financiera, las condiciones para el crecimiento y el desarrollo económico. No se puede crecer ni desarrollarse económicamente en medio de la irresponsabilidad, la insensatez monetaria y el vertiginoso crecimiento de la hiperinflación. Bueno, igualmente tenemos que ver, hemos visto cuáles son las consecuencias económicas y jurídicas de la política monetaria. ¿Cuál es la consecuencia económica de la política monetaria? La consecuencia económica de la política monetaria es la inflación, el incremento sostenido del costo de vida basado en una expansión inmensa de la cantidad de dinero, lo que hace que se deprecie y que se requiera mucha mayor cantidad de dinero para comprar lo mismo. Teoría monetarista de inflación, Friedman, von Hayek, Dorbuch, Emilio Barreto en el Perú. Frente a esa teoría, la teoría estructuralista de la inflación. La inflación no se genera solamente por incremento desmedido de la cantidad de dinero en el mercado, dice esa teoría, sino fundamentalmente porque los empresarios trasladan los mayores costos de producción a los precios y eso genera una estampida inflacionaria. Bueno, en realidad, esa es una posición alentada fundamentalmente por el gran economista británico John Maynard Keynes y el estructuralismo que promueve la CEPAL en América Latina. Lo cual no es un motivo para saherir a estas instituciones ni pensadores, solamente decir de esas dos teorías, monetarismo y estructuralismo, ¿cuál es la más acertada? Monetarismo. Estructuralismo no llega a pretender encarar el gran problema de la excesiva emisión monetaria. Eso sí lo intenta el monetarismo. El estructuralismo, en todo caso, es una explicación cuando ya se produjo el problema. ¿Por qué se produjo el problema? Por la excesiva emisión de dinero. ¿Qué hará en todo caso el estructuralismo? Es decir, que no se incremente aún más la inflación con traslados de mayores costos de producción a los precios. Pero el origen de la inflación es el monetarismo. Bueno, la consecuencia negativa llamada deflación, de signo inverso, disminución de la cantidad de liquidez que circula en el mercado, pero generando problemas para la actividad empresarial, generando problemas para los consumidores. En la deflación disminuye considerablemente la cantidad de liquidez. Eso disminuye la capacidad de compra. Eso obliga a las empresas a bajar el precio de sus productos, disminuir sus márgenes de ganancia.
afectar su rentabilidad y competitividad, disminuir las remuneraciones de los trabajadores, generar mayor dificultad para la recaudación tributaria. Entonces la deflación tiene consecuencias, yo diría, igualmente dañosas y de repente más dañosas que la inflación. Hay países que conviven con la inflación, con la deflación hace muchos años, entre ellos Japón, pero Japón de alguna manera compensa eso con su gran nivel de desarrollo industrial, desarrollo económico, apoyo a la ciencia y la tecnología, pero ese es un gran problema, la deflación. En cambio, el Perú ha tenido momentos muy puntuales en el tiempo en donde ha sufrido de deflación. Año 76, luego el paquetazo de Lucho Baroa Castañeda, en el gobierno de Morales Bermúdez, que fue el primer paquetazo económico de la historia en el Perú. Segundo, en lo segundo caso de deflación, como consecuencia del programa de estabilización económica de Fujimori, temporalmente una deflación que no fue tan severa, pero sí hubieron atisbos y evidencias de deflación. Pero han sido así espacios muy puntuales, afortunadamente breves, que se han dado en el Perú. La tercera consecuencia de la política monetaria es la devaluación, vale decir, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda peruana en comparación con otras monedas. Eso tradicionalmente se generó, estas devaluaciones, como consecuencia de políticas financieras que controlaban excesivamente el precio del dólar y al final generaban tanta presión sobre el déficit fiscal, sobre la inflación y sobre el mantenimiento de las divisas que al final reventaba el manejo económico y había que llegar a una devaluación traumática. Año 1968, presidente Fernando Belaúnde Terry. De ninguna manera va a haber devaluación en el Perú, de ninguna manera. A la siguiente semana una devaluación del 50% de nuestro signo monetario. Bueno, nuestra moneda era muy fuerte, ¿eh? 50% de devaluación en una sola semana. Las devaluaciones que se dieron en la década del 80, mini devaluaciones tremendas al final de Carlos Rodríguez Pastor, Mendoza, padre de Carlos Rodríguez Pastor, Percivale, dueño del Grupo Interbank, ¿no? Las tremendas devaluaciones que sucedieron después del año 87 en el gobierno de Alan García con Abel Salinas de ministro de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué se hizo? ¿Qué se acordó? Se acordó en el gobierno de Fujimori promover lo que se llamó el overshooting cambiario. Overshooting. Esta moneda peruana, que está tremendamente desfasada frente a la moneda internacional, el dólar, hay que, digamos, hay que encontrarle de alguna manera un mayor término de paridad. Pero no en función de subsidios o de controles de precios, sino en función de un funcionamiento del mercado. Y con ese desembalse tremendo que hubo con el overshooting cambiario y con el sinceramiento de los precios, tarifas públicas, teléfono, energía eléctrica y otras cosas que eran impostergables, más los cambios en otros sectores como la mayor inversión en materia de vivienda, derogando la ley del inquilinato. O sea, todo eso fue un paquete de medidas coherentes, ¿no? Entonces, en el caso puntual de la devaluación, la libertad cambiaria que el precio del dólar lo fijaba el mercado, luego de 68, luego de 23 años de oscurantismo financiero y económico, estatismo puro, intervencionismo estatal dañoso, ¿no? Precios de economía ficción, precios de embalsados, controlados, supervisados, hasta el año 90 con ALA, ¿no? Entonces, eso finalmente reventó y había que
a transparentar el manejo de la economía y de las finanzas. Entonces, a partir de ahí ya no es necesario devaluaciones, porque el tipo de cambio, el precio de la divisa extranjera lo fija el mercado. No responde a maquinaciones de burócratas monetarios o económicos. No responde al funcionamiento libre del mercado. Y en realidad, si hacemos un recordaris, entre el año aproximadamente, hablo un poco volteando el horizonte, 2005 a 2025, 20 años de manejo económico, financiero y monetario, el precio del dólar ha estado, en todo ese tiempo ha fluctuado entre 3.40 y 3.65, 3.70. O sea, claro, ahora más cerca de 3.55, 3.60, 3.70. Entonces, si vemos eso en perspectiva en 20, 25 años, es una gran estabilidad monetaria. Eso se ha alcanzado por otro tipo de normas, orientaciones, políticas, etc. Bueno, de ahí viene la reactivación económica, que es un factor al que se puede alcanzar con el buen manejo de la política monetaria, pero que requiere otro tipo de mecanismos adicionales. La reactivación de la economía se ha dado con el impulso del buen manejo monetario, se ha dado por la lucha contra la inflación, se ha dado por políticas de crédito que se empezaron a activar desde la década del 90, luego de años de parálisis virtual del sistema financiero, ¿no? Entonces, las cosas no surgen casualmente, responden a escenarios, responden a políticas, responden a decisiones. Bueno, entonces, dentro de ese esfuerzo por la reactivación, uno de los indicadores deberá siempre ser el buen manejo monetario, conjuntamente con la capacitación, la formalización, la actividad crediticia, la recuperación de las instituciones democráticas. Es un paquete de medidas que ayudan a que esa reactivación se dé, ¿no? Más medidas, más reacciones inteligentes frente a los nuevos escenarios de la política económica internacional alentada por el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Que indudablemente genera una gran conmoción, ¿no? Bueno, y finalmente los dos factores llamados recesión, estancamiento de la actividad productiva de un país durante más de 10 meses, consecuencia de muchos factores, pero también una política monetaria que no aliente una determinada reactivación de la economía. Y la estanflación, la combinación pavorosa entre una hiperinflación y recesión. ¿Cuándo hemos tenido hiperinflación y recesión juntas? Año 84 y 85, segundo gobierno de Belaúnde. Año 88, 89 y 90, gobierno de Alan García. Bueno, ahí están las consecuencias económicas de la política monetaria. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas? ¿Dónde se ven más las consecuencias jurídicas? En esas materias tan hermosas del derecho civil, las obligaciones y los contratos. En las obligaciones con el capítulo dedicado al pago de las obligaciones generales. Saludo con gratitud la decisión del señor de la Cruz de promover la venta de los libros de Jorge Eugenio Castañeda y José Gómez Herrera. Además, con un formato lindo, con una gran calidad de presentación. Esperamos que eso motive la lectura comprometida con esos grandes autores. Y ellos decían, ¿no? Y también lo dice, lógicamente, después lo dijo Felipe Osterling y después lo dijo Mario Castillo Freire, ¿no? El pago de las obligaciones generarias, dos sistemas. El sistema nominalista, que corresponde a una época de estabilidad financiera. Como hay estabilidad financiera, las obligaciones se pueden pagar en soles aplicando
un determinado interés, y con eso no pierde el acreedor. Nominalismo, la primacía de la moneda como un factor de la soberanía del Estado en una economía en favor del deudor y por la estabilidad financiera existente. Nominalismo, que es la regla de oro del libro de obligaciones, pago de obligaciones generales. Esa es la regla general. La excepción es el valorismo. Había que esa obligación concertada en moneda nacional, se concerta en moneda nacional, pero vinculada a dólares, vinculada a euros. Te presto tal cantidad de dinero que equivale a tal cantidad de dólares, a tal cantidad de euros. Cuando me devuelvan los soles, me tendrás que devolver los soles que me permitan adquirir tal cantidad de euros y tal cantidad de dólares. ¿Qué se busca con eso? La reajustabilidad del crédito, la defensa de los intereses económicos del acreedor en épocas de inestabilidad financiera. Así es, el valorismo. Vinculando el monto de la obligación al precio de una moneda extranjera, al precio de una materia prima o a la cuantía de una unidad impositiva tributaria. ¿No? Entonces, la regla de oro de obligaciones es el nominalismo. Por excepción, se aplica el valorismo en épocas de inestabilidad y cuando los acreedores quieren robustecer y defender el importe de su crédito. Bueno, esas son las influencias en materia jurídica. Y en materia jurídica, la norma legal podrá decir la unidad monetaria del Perú es el nuevo sol, es el sol. Pero nadie lo desea. Si hubiera un cuadro así severo de depreciación monetaria, la gente, independientemente de que esa sea la moneda de curso legal, se va a refugiar en el dólar, en el euro. Afortunadamente, como tenemos una estabilidad monetaria de 35 años, de 100 unidades monetarias que circulan en la economía, 75 son soles, 25 son dólares. En la década del 90 era al revés, 80 eran en dólares y 20 eran en soles. No valía nada la moneda peruana. Así es. Bueno, y los efectos en contratos se ven en el tema de la excesiva onerosidad de la prestación, ¿no? Ahora, 7 de abril de 2025, ¿quién podría pensar en un escenario de hiperinflación? Nadie. En condiciones normales, nadie. Entonces, otro gran maestro, arquetípico, brillante, solemne, maestro de maestros, Manuel de la Puente y Lavalle, dice, en su libro El contrato en general, dice, la inflación ordinaria en los países en vías de desarrollo y también en el Perú es un compañero de ruta permanente de las políticas económicas. Entonces, decir que una inflación moderada, usual, es una sorpresa, eso no es cierto. Pero indudablemente ya hablar de una hiperinflación, 1000% en adelante, 3000% en adelante, 5000% de inflación, 7500% como la que sufrimos desde 86, el año, exactamente en el año 90, una locura, una insanía financiera. Entonces, ese sí es un factor, ese sí es un evento grave, imprevisible e incierto. Nadie en su sano juicio podría pensar en eso, por ejemplo, ahora. Y por lo tanto, frente a ese evento basado en la teoría de la imprevisión, lo que cabe es reajustar los contratos a la nueva realidad existente y solicitarle al juez que se realice la revisión judicial del contrato y que se encuentre o recupere el orden equitativo que existía antes. Entonces, eso es lo que es. Eso es. Influye mucho las políticas monetarias y las malas políticas monetarias en las obligaciones, en los contratos y en el interés de los inversionistas extranjeros y peruanos para invertir en el Perú. Claro que sí, porque en esas condiciones no es nada
promotor ni rentable invertir. Bueno, entonces, ahí están las consecuencias jurídicas, las consecuencias económicas, ¿no? Y, y viendo la escena internacional, en el Perú tú lees el diario El Comercio. Si tiene media página de noticia internacional, haz fiesta. Diario El Comercio, ¿eh? Si tú lees el diario La República, si tiene igual otra media página de noticia internacional, felicítate. O sea, viven de espaldas al mundo. En los canales de televisión, el único canal que tiene realmente información sobre lo que pasa en el mundo es Canal N. Entonces nosotros no podemos formar alumnos que no reciban la información de lo que sucede en el mundo. Por lo tanto, es bueno analizar los temas monetarios peruanos con los temas monetarios del primer mundo, temas monetarios europeos, la unificación monetaria, el Banco Central Europeo, el euro. Entonces, lo que sucede, lo que puede suceder en Estados Unidos en términos de incremento de la inflación por estas medidas donde los aranceles exacerban precios, encarecen el nivel de vida de los consumidores. Todo esto es un deber integrado, no surge de una manera, digamos, casual, alejada de la realidad, ¿no? Entonces, el gran valor del proceso de integración europeo, no digo que sea un proceso perfecto, no digo que las 28 economías son una locomotora de desarrollo y crecimiento, pero las grandes economías europeas, más allá de los problemas de 2008, 2009, 2010, y que trajeron consecuencias importantes, negativas, dañosas, luego se han recuperado. Luego se han recuperado o con una notoria tendencia a la recuperación, que no los declara exentos de problemas, pero han tenido el valor de decir, ¿saben qué? Una moneda única, que articule todas nuestras finanzas públicas, que los empodere frente al dólar, que los haga protagonistas importantes de la economía mundial, juntamente con Estados Unidos y China. Entonces, eh, esa racionalidad en el manejo de la cuestión monetaria es valiosísima en Europa. Y también, más allá de los eventuales, de las eventuales medidas criticables del presidente de Estados Unidos, para la mayoría, para otros no, son medidas acertadas, la valía que tiene una institución importantísima como es la Junta de Reserva Federal. La Junta de Reserva Federal de los Estados Unidos es el equivalente al BCR del Perú, pero con mucha mayor gravitación, con mucha mayor trascendencia, un aumento o reducción de la tasa de interés dispuesta por la Junta de Reserva Federal hace tambalear la economía del mundo. Y eso no depende de Trump, eso depende de los banqueros que durante muchos años han manejado fundamentalmente con acierto el sistema monetario. Y lógicamente nuestras finanzas públicas pueden ser, son, en términos generales, o durante la mayoría de años, bien administradas, pero también sufren esos embates internacionales, ¿no? Entonces hay que tener capacidad de reacción también frente a esos problemas. Bueno, en cuanto al tema, en cuanto al, ya, y también digo, voy a dejar próximamente unas lecturas, seguramente donde Beto, donde Illo, para algún control, un primer control de lectura que será, pues, calculo, fines de abril, primera semana de mayo. Sobre todos los temas que hemos tratado, no, ningún tema que no se haya tratado. ¿Y qué es el derecho bancario? ¿Qué es el derecho bancario? El conjunto de normas y principios jurídicos que regulan la actividad de intermediación financiera con la finalidad de favorecer sistemas financieros estables y sólidos, confiables, y de otro lado un clima de protección al consumidor que ayude al desarrollo
ordenado de la contratación bancaria. Esa es la finalidad son las finalidades del derecho bancario. El derecho bancario estuvo mucho tiempo, digamos, tratado en el ámbito típicamente mercantil, en los códigos de comercio. Alcanza independencia en 1932 en el Perú con la ley de bancos, decreto ley 7159, alentada por la misión Keynes. Pero de ahí pasarían 60 años para que haya un tratamiento académico. Sí, 45 años. Esto empezó entre San Marcos y la Católica. En San Marcos con Luciano Castillo, con una visión interesante, vista desde el punto de las finanzas públicas, también su esposa, la doctora María Cabrero. En su momento contribuyó a eso también el doctor Stewart, de una manera importante. Y en la Católica, el profesor Arnillas, con su curso de legislación monetaria y bancaria, ¿no? Y también enseñaba el curso de instituciones financieras de una visión más económica, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Pero, pero digamos, un tratamiento más científico, más especializado en derecho bancario, se alcanza en los últimos, desde el doctor, yo diría que el doctor Stewart, el doctor Castellares, en los últimos 35 o 40 años, en San Marcos, ¿no? Doctor Roberto Quel Rojas, también un gran profesor de derecho bancario en esa época. Y bueno, de ahí vienen una serie de estudiosos, de profesores, de investigadores que han ido perfeccionando, que han ido aportando al derecho bancario. Nombres, Closiers, nombres, Naupari, nombres, Yaya Sumaeta. Y un patita, Figueroa Bustamante, también. Pero bueno, ahí está. Ahí están los libros y se van a ver durante el desarrollo del curso. Y se van a ver los libros de todos, no solamente mis libros, sino los libros de todos. ¿Para qué existe el derecho bancario? Pues, resumiendo, fortalecimiento de las instituciones del sistema financiero, protección de los consumidores y usuarios, y que exista un sistema financiero que sea una suerte de gran mecanismo de ahorro e inversión para el desarrollo de la economía. Ese derecho bancario está orientado por principios especiales, el principio de la banca múltiple. Las entidades bancarias y financieras brindan operaciones en el corto, mediano y largo plazo. Deben brindar todo tipo de operaciones y servicios. No tienen que especializarse como era antes de 1991, banco minero, banco agrario, banco de la vivienda, banco hipotecario, sino ofrecer todo tipo de operaciones en el corto, mediano y largo plazo. Banca múltiple, banca universal, banca multipropósito. Principio de diversificación del riesgo, atender a todas las actividades económicas, atender a todo tipo de clientes, evitando la concentración crediticia. Función social de la actividad bancaria en favor de la economía del país, reconociendo su evidente carácter mercantil, porque la actividad bancaria en cualquier país del mundo es actividad mercantil, no es actividad socializante, no es actividad intervenida. La actividad bancaria tiene que ser así, tiene que ser libre, tiene que ser libre en el funcionamiento, libre en la toma de decisiones de los banqueros, dentro de la ley. Y si hay alguien que se excede en ese cumplimiento de la ley, ahí viene la autoridad monetaria, bancaria, financiera para ajustar cuentas, ¿no? Pero lo que motiva el desarrollo de la actividad bancaria es la liberalización financiera, la libertad de los bancos para crear nuevos productos y servicios bancarios, para efectuar publicidad bancaria, para asignar los recursos con criterios de mercado,
sin controles, ni una norma legal que te diga, ah, ya, en Tumbes obligatoriamente el crédito se otorga con tal tasa y en Puno tanto y en Huancayo tanto. Eso afecta, reduce el nivel de intermediación financiera, reduce el interés de los banqueros para operar y es legítimo. Pero sí la actividad bancaria tiene que tener una importante función social de apoyo a la economía del país, de apoyo a todas sus regiones. Ahí están los principios del derecho bancario. Principios del derecho bancario. La internacionalización de la actividad bancaria, internacionalización operativa, operaciones en todo el mundo, e internacionalización jurídica. Convenios de Basilea sobre derecho bancario. Año 1988, año 2003, año 2010. Y la gran importancia de las empresas y entidades del sistema financiero. El banco que debe realizar operaciones en el corto plazo, a 5 años, en el mediano plazo, 5 a 10, y en el largo plazo, de 10 a 40 años. La financiera que puede realizar prácticamente lo mismo que el banco, salvo que no tiene operaciones de comercio exterior, financiamiento de operaciones de comercio exterior, ni tiene cuentas corrientes. La empresa de seguros que, a cambio del pago de una prima, la celebración de una póliza de seguro, ampara todo tipo de siniestros, brindando la protección frente a los daños indemnizables. Y que ha tenido un gran desarrollo en los últimos 25 o 30 años la actividad aseguradora en el Perú. Las empresas de leasing que ofrecen el desarrollo del arrendamiento financiero, comprar por encargo de los clientes y luego arrendarle a esos clientes el bien mueble o inmueble, vehículo, inmueble, departamento, etc. Pero sobre todo también la adquisición de bienes de capital para el trabajo industrial en las empresas. Ese es el leasing financiero, operativo, mobiliario, inmobiliario, nacional e internacional. Que fue promovido en su desarrollo en el gobierno de la UNE con el ministro de Justicia Max Arecharever Becerra. O sea, sinceramente, ustedes deben sentirse orgullosos de ser estudiante de San Marcos. O sea, ¿quién fue el primer gran civilista del Perú? Ángel Gustavo. El primer gran civilista del Perú, sanmarquino, Ángel Gustavo Cornejo. Previamente Toribio Pacheco, gran civilista, sanmarquino también. El gran civilista del siglo XX, José León Barandarán. El otro, Jorge Eugenio Castañeda. Y como eso, una serie de especialistas en diferentes materias del derecho civil, ¿no? Y cuando hubo una etapa de que yo llamaría de languidecimiento y de cierta pasmosidad derivada de la actividad política, de la mala actividad política de la década del 80, inicio de los 90, ahí también hubo un crecimiento importantísimo en realidad desde el 70, un crecimiento importantísimo, valioso, rescatable, en la Universidad Católica, con los autores Avendaño, Sterling, de la Puente y Lavalle, Cornejo Chávez, un equipazo de civilistas, o sea, eso no se puede negar. Mediados del 2000, la década del 2010 y la actual, un proceso de, digamos, de reencuentro con el civilismo en San Marcos. Y hoy día hay una escuela de profesores tradicionales, de generación intermedia y de generación muy joven, de muy buenos civilistas. Eso nos complace muchísimo. Como hay pues destacados especialistas en otras ramas del derecho, pero eso tiene que ver más con civil, con comercial, ¿no? Bueno, por eso que hacemos referencia al leasing. El factoring, la adquisición de facturas por parte de los bancos, otorgando
otorgando liquidez a los dueños de los títulos valores. Y donde el factoring además brinda una serie de servicios y de prestaciones complementarias, manejo de contabilidad, asesoría financiera, recuperación de créditos en general. El fideicomiso como gran contrato que permite la administración de patrimonio fideicometido de parte de un cliente que le encomienda la administración de esos bienes al banco con fines filantrópicos, culturales, de administración, finalidades de inversión, administración de patrimonios públicos, etc. Esa es la riqueza del fideicomiso. Luego, la importancia de las cajas municipales, la importancia de las cajas rurales, ante la ausencia de un banco agrario como el que tuvimos en la década del 30, en la década del 40, en la década del 50, un banco agrario muy poderoso, muy solvente, que vino a menos fines de la década del 70, en toda la década del 80, con tanto desvarío en los gobiernos, se hizo mucho daño al banco agrario. Se creó en el gobierno de Fujimori una institución llamada Caja Rural, se creó luego Agrobanco, pero todavía hay una inmensa deuda frente al sector agrario, especialmente el sector agrario tradicional. Las políticas de desarrollo agrícola sobre todo benefician a la agroindustria, pero se han olvidado del agro tradicional, el agro generador de empleo, el agro histórico, el agro del Perú profundo. No tienen realmente un apoyo ni político, ni técnico, ni financiero. Ese lugar se pretendía impulsar con las cajas rurales, pero todavía están en deuda frente al país. Las pymes, Empresa de Desarrollo de las Pequeñas y Microempresas, con líneas de crédito en favor de las pequeñas y microempresas de volúmenes relativamente reducidos, ¿no? ¿Y cómo podríamos definir la estructura del sistema del derecho bancario en el Perú? A la cabeza los organismos reguladores y supervisores, Superintendencia, BCR y Superintendencia del Mercado de Valores. En segundo lugar, a todas las empresas del sistema financiero que hemos señalado. En tercer lugar, las normas fundamentales del derecho bancario, la Ley General del Sistema Financiero de Seguros, Ley Ley 26.702, Ley General del Sistema Financiero de Seguros y Orgánica de la Superintendencia. Circulares y cartas circulares del Banco Central de Reserva, de la Superintendencia de Bancos y Seguros, de la Superintendencia del Mercado de Valores. Esas son las normas fundamentales del derecho bancario nacional, más las normas internacionales de los convenios de Basilea de 88, 2003 y 2010. Ese es el marco general de nuestro sistema financiero y del derecho bancario en el Perú. Luego tenemos la importancia de la actividad de intermediación financiera. El banco capta dinero del público y lo destina conjuntamente con parte de su capital a modalidades de crédito de inversión en favor de los deficitarios. El banco es un intermediario entre el superavitario y el deficitario. Y esa intermediación financiera tiene algunas características. Tiene que ser autorizada. No puede haber una empresa de sistema financiero que funcione sin autorización de funcionamiento. Si lo hace, incurre en delito financiero, delito de intermediación financiera irregular. Tiene que ser una actividad habitual que se desarrolle todos los días del año. Tiene que ser una actividad profesional. Y tiene que ser una actividad regulada. Debiendo distinguirse siempre entre la intermediación financiera indirecta propia del sistema financiero, con exigencia de garantías, análisis de la trayectoria financiera del cliente,
basada más en operaciones de préstamo de crédito, versus la intermediación financiera directa propia del mercado de valores, donde la exigencia de garantía es fundamentalmente para las sociedades emisoras de los bonos y acciones, donde los volúmenes de inversión y de financiamiento son muy considerables frente a los volúmenes que se, digamos, intermedian en los bancos, ¿no? Pero ambos mercados son importantes. Seguramente que más cerca del empresario, ciudadano y hombre a pie el banco, más cerca de las grandes finanzas corporativas, la bolsa de valores y el mercado de valores. Y esa intermediación financiera se desarrolla con autorización habitualmente, profesionalmente, con personas que deben tener solvencia moral, solvencia jurídica, solvencia profesional, solvencia académica, solvencia financiera, solvencia organizativa, solvencia bursátil con la negociación de sus acciones en la bolsa. Entonces, todo eso es importantísimo. Para el buen logro de los objetivos se requiere también ese nivel de profesionalización y también, como se exige, de ética y de un correcto desempeño previo. Por eso es que una persona que ha incurrido en delitos sumamente severos que han afectado importantes bienes jurídicos podrá ser accionista del banco con el 1% del accionariado, pero nunca va a ser organizador de un banco, ni gerente general, ni miembro del directorio, porque no lo puede ser, porque en el derecho bancario el término crédito viene de credere, confiabilidad, nivel de credibilidad que genera una persona ante otra para concertar obligaciones financieras. Bueno, en esa perspectiva, todas las empresas y entidades de actividad financiera se organizan como sociedades anónimas especiales. Requieren una autorización, requieren capital social mínimo reajustable cada 3 meses, requieren una permanente supervisión de estos organismos. El superintendente puede ingresar a las juntas generales de accionistas de los bancos y empresas financieras sin ninguna invitación. Los niveles de quórum y de votación para adoptar determinados acuerdos en la ley de bancos son mayores que los que exige la ley de sociedades. Entonces, todo eso empodera a las empresas, le da un perfil organizativo y societario diferente a las empresas y entidades del sistema financiero, y tienen además más órganos sociales, no solamente directorios, juntas generales y gerencia, sino también comité de créditos del directorio, comité ejecutivo de gerencia, comité de gerentes, etc. Y es muy importante también que estas sociedades anónimas especiales se regulan como sociedades por lo que dice la ley de bancos, no por lo que dice la ley de sociedades. Y claro, seguramente que si hay una institución del derecho bancario que es transversal a otras, que genera un gran nivel de interés multidisciplinario, es el secreto bancario. Porque el secreto bancario busca, de un lado, proteger al cliente del banco, pero también quiere ese secreto bancario es ese derecho bancario, que ese secreto bancario no implique ocultar actividades ilícitas, corrupción, lavado de activos, y por eso es que hay una serie de instituciones y personas y funcionarios que pueden solicitar el levantamiento del secreto bancario para ver la verdad sobre el origen de los movimientos. Lo puede hacer el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, la Unidad de Inteligencia Financiera, el fiscal de un país del exterior que tiene un convenio de lucha contra el narcotráfico con el Perú, etc. Todo eso es importante. Y lógicamente, el secreto bancario que se empezó a regular recién en 1942 en Italia y en el Perú en 1988, perdón, decreto legislativo 469, hoy día protege solamente operaciones pasivas. ¿Para qué? Para que las operaciones de crédito, para que el desempeño financiero de un cliente en un banco sea de conocimiento público.
para garantizar que esa persona no va a ir a otro banco a seguir solicitando dinero y que el banco no sepa cómo ha venido cumpliendo. Entonces, por todo eso, el secreto bancario sobre operaciones pasivas, operaciones de depósito únicamente. Créditos, operaciones de servicios se pueden divulgar. Si se vulnera el secreto bancario, violación al secreto profesional. Si el funcionario o servidor que lo realiza, despedido del banco por falta grave. Lo dice la ley de banco. Bueno, señores, lo voy a dejar acá, porque hasta acá hemos, más allá del tema de la diferencia entre el Fondo de Seguro de Depósitos, que es un fondo administrado por el BCR, donde se realizan aportes semestrales de los bancos. ¿Con qué finalidad? De formar este gran fondo que cuando se produzca una disolución o liquidación del banco, el banco le devuelve el dinero a los ahorristas con todo el dinero del público, con todo el dinero del público que tiene la obligación de administrar convenientemente. En cambio, el encaje es para épocas de normalidad del funcionamiento del banco en base a estas transferencias de recursos mensuales de moneda nacional y extranjera que efectúan los bancos al Banco Central de Reserva. Entonces hay una gran diferencia en cuanto a la finalidad. Épocas de paz, tranquilidad, concordia, normalidad, encaje. Épocas de desequilibrio financiero, económico, político eventualmente, fondo de seguro de depósito. Muy bien, estimados alumnos, alumnas. He tenido como siempre el gusto de estar con ustedes. Ya la próxima semana retomamos las clases de manera presencial. Les agradezco mucho por su presencia y a seguir estudiando. Y yo para más o menos la próxima semana debería tener ya una idea clara de los materiales de lectura que se van a dejar para que se estudien para acá 3, 4 semanas. Y también la relación de temas de investigación para que se siga avanzando. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias. Saludos.